Hola chicos, buenas tardes. Hola, buenas tardes chicos. Hola, Buenas profe. Hola, tardes, profesora. profe. ¿Cómo les va? ¿Bien y ¿Y tú? Bien, usted? gracias a Dios. Bien, bien, gracias a Dios. Aquí vamos chicos. Con calor, con carreras, pero aquí estamos. Por dicha llovió temprano en Noches, Tibás para que no se profe. diera tanta presa. No, yo vengo llegando literalmente, me vengo bajando del carro o a mí sí me tocó la presa hoy en Tibás. Ah, yo no, profe. Las 5 pollitos en fuga Bueno, topó con esa para poder. bendición que no la topé yo hoy, o sea, me costó un mundo salir de Tibás y ya lo que me queda normal de presa del resto, Santo Domingo y demás, pero sí, literalmente me vengo bajando el carro, bajé el bulto, la compu, todo, pum, pum, lo armé y aquí estamos, ok, A chicos. las 5 duré 2 minutos bajando de Tibás al puente. Gracias a Dios. Ay, Bueno, topó con suerte. Ok, chicos, entonces vamos a ir empezando por acá. Bueno, lo que fue la semana pasada, estábamos con respecto a el tema ecuaciones. de ecuaciones, ¿verdad? Ahí lo estuvimos practicando, ecuaciones grandecitas, otras más o menos. Les había sugerido como para revisar, ¿verdad? Que utilizaran esta aplicación, no es para copiar los ejercicios, ¿verdad? Sabemos que se pueden copiar, sí, no les voy a decir que no, ¿verdad? O sea, de ahí sí, es como hacerse trampa y en realidad hacerse el daño a ustedes mismos. En realidad las ecuaciones es un tema que se aprende en octavo, pero lo van a tener que seguir utilizando para toda la vida. Es como que ahorita alguien llegue y me diga, hey, profe, a mí me enseñaron a leer y a escribir en la escuela en primer grado. Ok, está bien, usted lo aprendió en primer grado en la escuela, pero es algo con el que usted siempre va a tener que vivir, ¿verdad? Digo, siempre vamos a tener que estar leyendo y cositas por así. Entonces, en el tema de ecuaciones pasa exactamente lo mismo. Aunque la ecuación la hayamos estudiado en octavo, de ahí van a haber operaciones en noveno que se ocupan ecuaciones, operaciones en décimo donde se ocupen ecuaciones en undécimo, o sea, de lo que nos quede. De aquí en adelante las ecuaciones de no nos vamos a librar de ellas, por eso es que le he dado mucho énfasis a el tema. Ya para hoy, vamos a ver la parte de los problemas. Para los problemas, en realidad, bueno, aquí sí les puse la página, sí me acordé de ponerles el número de la página de la antología, es página 256. Es en realidad cómo trasladamos nosotros un lenguaje matemático con lenguaje cotidiano, porque a mí me pueden decir, ah, mira, tenía 50 confites y los repartí entre tres niños, cuántos confites le tocan a cada niño, cuántos confites sobraron, uno dice, ok, mira, de ahí tengo que dividir, ¿verdad? Pues hay algunas palabras como claves que salen muy puntuales y hay otras que no salen tan puntuales. Entonces, en realidad tengo que traducir todo lo que me diga el texto del problema que vamos a ir viendo, o sea, lo vamos a traducir a X, a Y, a Z, a la letra que ustedes quieran escoger. En realidad, la letra a trabajar es indiferente, o sea, ustedes pueden trabajar con respecto a la letra X, con respecto a la letra Y, o sea, ustedes pueden escoger la letra. Por lo general, nosotros escogemos siempre de la X, que eso es lo que más se utiliza en matemática, pero si a alguien no le gusta la X y quiere utilizar otra letra, pues, o sea, es eso mismo, ¿verdad? O si me dan una ecuación en el examen con X y después viene otra con Y, de igual, hacemos todas las X para un lado, los números para el otro. Dices letra Y, lo mismo, ¿verdad? Las Y para un lado, las letras para lo otro y aplicamos igual. Entonces, acá, por ejemplo, digamos esta terminología, aquí donde tengo el puntero. Bueno, sí recordar los signos de multiplicación a veces no se escriben, no porque los queramos brincar, ¿verdad? Si yo a ustedes les digo
3x en realidad es lo mismo que yo esté haciendo 3 multiplicado por la letra x. O yo puedo decir que 3 por x es el triple de alguien. Ven que a veces me dicen, hoy hay recarga doble, hoy hay recarga triple. Ok, de ahí tengo que multiplicar por 2 o tengo que multiplicar por 3. Entonces, esos términos muy en particular que lo vemos como palabras cotidianas, necesitamos trasladarlas o traducirlas a lenguaje matemático. Entonces, este lenguaje matemático que les voy a proyectar ahorita igual está en la parte del libro. Lo voy a ver muy detallado si necesito que comprendan qué significa una palabra. Mira, si esta palabra significa suma o esta palabra significa multiplicación, elevar, fracción o demás. Entonces, en el problema puede ser, por ejemplo, que el texto diga un número aumentado en 8. Ok, ustedes tienen que hacer énfasis en que la palabra aumentado significa suma. Ahorita, un número aumentado en 8, de hecho, puedo pensar un número, mi compañero puede pensar un número diferente, otro compañero, o sea, ahorita nosotros todavía, digamos, el grupito que estamos ahorita, podemos hablar en términos generales de todos que tengamos un número diferente, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen piense un número y no me especifican cuál es ese número, o no me lo indican, no me lo detallan, ustedes van a representar a ese número como X o como Y o la letra que ustedes deseen. De por sí tenemos demasiadas letras de la A a la Z, ¿verdad? Entonces ustedes escogen la que ustedes quieran. Pero sí hacer ese pequeño detalle. La palabra aumentado en realidad me representa una suma. Vean que a veces nos dicen, de ahí aumentó de peso y uno es como, su hija, ¿verdad? Tengo tantos kilos de más, aumenté 8 kilos, por ejemplo, así tengo 8 kilos más, ¿verdad? Entonces, si a mí me dicen un número, ese número yo lo voy a representar con una letra porque es un número de momento desconocido, ya que dentro del procedimiento yo descubro el valor de ese número, pero ya es otro asunto. Pero de momento yo no sé quién es ese número, entonces ese número va a ser X. Profe, Hola. entonces en este caso, para ver si voy entendiendo bien, ¿Mm? cuando sale aumentado o disminuido, es equivalente a la X o a la palabra que se ponga. Ok, hay que ver a quién le vamos a aumentar o a quién le vamos a disminuir, ¿verdad? Cada vez que me digan un número aumentado en lo que sea o disminuido, ahorita hago un detalle en el disminuido. De hecho, voy a apuntarlo antes de que se me olvide, porque hay uno con término de y hay otro con término en. Entonces voy a dejar estas Fíjate notitas que la por aquí. oigo como baja, no es que tiene la compu baja, es el volumen. No, no Eh, sé, solamente era yo, pues yo tengo la tablet alta, pero no sé si es no usted. sé, ¿los demás me escuchan bien, chicos? Yo la Yo sí escucho la súper escucho bien, bien, profesora. profe. Sí, Mm, profe. De los demás dicen que me escuchan bien y sí, acabo de revisar Problema el mío. volumen. Ok, Perdón. sí, pues, tranquilo, tranquilo. Si no me avisa, ya hablo un poquito más fuerte. Ok, entonces, en realidad, aumentado me va a representar una suma. Entonces, un número, si a usted no le detallan cuál es ese número, para ustedes ese número es desconocido. Entonces, lo tengo que representar con la letra X. Aumentado me va a representar la suma y a lo que yo le vaya a aumentar, en ese caso dice, le aumentó 8, pues pongo el número 8. Si dice aumentado, por ejemplo, en 10, yo le tengo que sumar 10 o el numerito que diga aquí es el que yo voy a agregar. Para la parte de disminuido, aquí es donde me voy a enfocar porque vieras que el disminuido tiene una trampa, ¿ok? Entonces, este segundo término dice disminuido en. Si dice disminuido en, todo se toma de manera normal. ¿A qué me refiero de manera normal? Viene un número, entonces igual el número ustedes lo van a representar con una letra, está disminuido, o sea, lleva una resta, pero en algunos textos va a decir disminuido en y en otros textos va a decir disminuido de, o sea, lo que va a cambiar a la palabra disminuido es al final un de o al final un en. Y el simple hecho que diga de o que diga en es completamente distintos. Entonces, ya ahora sí voy a ponerlo como más bonito. Si dice disminuido,
disminuido en, entonces va a ser el número, qué sé yo, o la letra, mejor lo pongo con X, qué sé yo, si dice disminuido en, va a ser a la letra X, yo le voy a restar de ahí el número que diga. Por ejemplo, acá, disminuido en 5, entonces va a ser X menos 5. Si el texto dice disminuido y dice el término en, es al revés. Es una resta, sí, pero es el número se le va a restar la letra X. Y ven que por ser una simple palabra en o una simple palabra, ay, perdón, en este puse en y era de. Una simple palabra al final que cambia de por en hace que el ejercicio se plantee diferente, ¿ok? Si dice un número disminuido en 8, por ejemplo, entonces va a X menos 8. Si dice un número disminuido de 9, va a 9 menos X, ¿ok? Entonces, si es disminuido en, va primero la letra, restado con el número que se la esté disminuyendo. Y si dice disminuido de, va primero el número menos la letra. Sigue siendo resta, sí, pero el orden en o de me va a cambiar quién va de primero y quién va de segundo. Entonces aquí un número disminuido en 5, entonces un número es desconocido, yo pongo X, disminuido es una resta, pero como es con el término en 5, le tengo que restar 5. ¿Ok? Entonces disminuido representa una resta. Si a mí me hablan de doble, mira, me lo recargaron doble, o me va a ganar el doble de intereses, o me dieron doble porción de pizza, por ejemplo, cualquier situación que nosotros nos referamos a doble o a duplo, en realidad es multiplicar por 2. Si me hablan del triple de un número o me dieron el triple de, no sé, de puntos en el examen o la situación que sea, ¿verdad? Entonces, triple es multiplicar por 3. Si me dicen cuádruplo, multiplicar por 4. Si fuera quíntuplo, multiplicar por 5. Sextuplo, multiplicar por 6 y ahí sucesivamente. Sin embargo, a estos de multiplicar también se les puede llamar veces. Qué sé yo, si a mí me dicen el doble, yo lo puedo ver como un número o la situación que sea, pero yo lo puedo ver como 2 veces. Mira, 2 veces mi edad aumentada en no sé qué, ok, si yo digo 2 veces mi edad, ya sea que yo sume literal mi edad más mi edad, o yo puedo decir, de ahí no agarro mi edad y la multiplico por 2. Entonces, tener el doble, que es multiplicar por 2, yo lo puedo ver también como 2 veces un número. Si me dicen triple, está bien, yo lo veo como un dato multiplicado por 3, pero también se le puede llamar 3 veces. Mira, 3 veces un número, o 3 veces tuve que pagar 3 veces el precio de una entrada, por ejemplo. Cuádruplo, sabemos que es multiplicar por 4, pero también se le puede ver como 4 veces. O sea, en términos generales, el multiplicar en un texto cotidiano yo lo puedo ver como cantidad de veces. Entonces, mira, quíntuplo de ellos. Sé que quíntuplo es multiplicar por 5. Entonces, igual le puedo decir 5 veces, 8 veces, 10 veces o la cantidad de veces que tengamos por ahí. La mitad de un número, ¿a qué nos refieren cuando me hablan mitad? Yo puedo tener ahorita, qué sé yo, una manzana y yo digo, bueno, chiquillos, no sé, digamos una manzana y estoy con mi hermano. Venga, la mitad para cada una. De ahí uno trata, ¿verdad?, de que quede como la mitad exacta, pero vea que la mitad es de dividirlo en 2 partes y específicamente 2 partes iguales, ¿verdad? No una más grandecita, una más pequeñita. Entonces, en realidad, la mitad es eso, tomar el número y dividirlo entre 2. Entonces, la mitad de un número se puede ver como x sobre 2, que eso es correcto. O sea, tome el número sobre 2. Recuerden que el sobre es dividido. Sin embargo, esta expresión x sobre 2 se puede escribir también de esta forma. Yo sé que aquí hay un 1 imaginario. Yo puedo escribir eso como un medio x. Entonces, la mitad se puede escribir de estas dos formas, que es válido. Si a mí me dicen, mira, es que de ahí me toca la tercera parte de la herencia.
Ustedes saben que la tercera parte de la herencia es agarre todo el monto de la herencia y divídalo entre 3 y ese va a ser el monto que a mí me va a tocar. Entonces, la tercera parte de un número es eso, agarre el número, que de momento es un número desconocido, y lo vamos a dividir entre 3. Igual, podemos escribir x sobre 3, que eso es válido, o la misma situación de acá. Aquí hay un 1 imaginario. Si yo escribo x sobre 3, está bien. Pero si yo quiero ver cómo darle énfasis a ese 1, yo puedo escribir 1/3 x, que de igual manera está bien. El cuadrado de un número. Ven que si yo le digo, ¿cuánto es 3 al cuadrado o 3 a la 2? Es elevar, ¿verdad? Entonces se puede mencionar o se puede hablar el cuadrado, que eso es perfecto, digamos, o también se puede leer o escribir como elevado de allá a la 2, ¿verdad? Que sería el cuadrado. Mira, el cubo, ok, el cubo está bien, yo puedo decir el cubo de un número. Cubo no es 2, porque a veces tienden a enredar cubo con 2, no. El cubo de un número es tomar específicamente ese número y elevarlo a la 3. Entonces, tal cual lo acaba de decir, el cubo de un número es elevar a la 3. Entonces, ustedes pueden decirme así tal cual un número elevado a la 3. Pues a mí me dicen un número elevado a la 3, bueno, de ahí escriban x a la 3. Si el problema dice el cubo de un número, de ahí igual se vale escribir x a la 3. ¿Puedo ir combinando algunos términos de los que ya hemos visto? Sí, eso se puede combinar también. El triple de un número aumentado en 15. Ya sabemos que triple significa multiplicar por 3. Ya sabemos que aumentado es sumar. Entonces yo voy mezclando, digamos, cositas de las que ya hemos visto. El triple de un número. Ahorita nosotros no sabemos cuál es ese número. Entonces de ese número va a ser X. Entonces si yo digo el triple de un número, es donde yo voy escribiendo apenas 3X. ¿Qué le voy a hacer yo al triple de ese número? El triple de ese número está aumentado en 5, entonces a lo que yo escribí como 3x, le tengo que sumar 5. Entonces vean que en texto o en palabras, por decirlo así, es el triple de un número, pero en lenguaje matemático sería 3x más 5. ¿Ok? El duplo de un número disminuido en 12. Vean que Profe, ajá, otra pregunta. Dice, el triple de un número aumentado en 5. mm, ¿Podría decir el triple de un número aumentado de 5? ¿Podría existir o no? aumentado de también se vale, solo que se escribe pocas veces, pero sí es válido. Ok, ok. ¿Ok? Entonces, el triple de un número aumentado en 5 o aumentado de 5 igual está bien, ¿verdad? El duplo de un número disminuido en 2. Duplo o doble, ya lo vimos, que es en realidad multiplicar por 2. Igual, si no se veía como el duplo de un número, también se podía leer como 2 veces un número, ¿verdad? Entonces, el duplo de un número, yo lo tengo que trasladar o traducir a 2x y está disminuido en 12, entonces le pongo menos 12. La diferencia entre un número y el número 4. Diferencia en realidad es una resta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que restar? Un número que de momento no sabemos quién es. Entonces, de ahí ustedes ponen X, D, M, la letra que ustedes quieran. Entonces, va a restar esa letra con el 4. Entonces, ven que sería X menos 4. Entonces, la diferencia entre un número y 4, o puede ser también al revés, que venga redactado primero el número que sí se conoce con el número desconocido, por ejemplo, en la 13. La diferencia entre 9 y un número, o sea, voy a restar otra vez, sí, pero ¿a qué voy a restar? De allá 9 le tengo que restar el número desconocido, entonces pongo 9 menos X, ¿ok? Estos problemas de edades son muy típicos. De hecho, dentro de los problemas que yo les escogí para resolver hoy, les escogí uno de edades también. Si yo les digo ahorita, ¿cuánta edad tienen ustedes? Estamos hablando del presente. Si yo digo, chicos, necesito saber cuántos años tenían ustedes, no sé, por ejemplo, hace 5 años. De ahí algunos van ahí contando con los dedos hacia atrás, por ejemplo.
Hay otros que me dicen, de profe, es que hace 5 años yo tenía esta edad y le resto 5 y esa era la edad de hace 5 años, por ejemplo. O yo digo, chiquillos, ¿cuántos años van a tener ustedes en 6 años? O sea, estamos hablando en el futuro. De ahí, profe, la edad que yo tengo ahorita, de ahí le tengo que sumar 6. Entonces, sí que necesito que me quede muy claro porque un problema típico o situaciones muy típicas en estos problemas de ecuaciones es que me den problemas con edades. Entonces, si me dicen la edad actual o me dan edad, yo tomo la del presente. Pero si me dan edades a futuro o a pasado, yo tengo que considerar la edad del presente y si me hacen referencia a una edad del pasado, tengo que restar. Igual, si me voy en el presente y me hablan de una edad en el futuro, yo tengo que sumar. ¿Ok? El detalle es qué sumo o qué resto. Si yo digo, hey, chiquillos, es que voy a sacar la edad de, no sé, mi edad hace 5 años. Yo digo, ahorita tengo 32 y tengo que restarle 5. Mira, hace 5 años yo tenía 27. O cuántos años voy a tener dentro de 6 años. Agarro 32, le sumo 6. Mira, dentro de 6 años voy a tener 38. Entonces, si me voy en una edad al pasado, tengo que restar. Si me voy en una edad hacia el futuro, tengo que sumar. Entonces, ¿qué sumo, qué resto? La edad actual, llámese X o como le hayamos puesto a la edad actual, le resto los años que pasan para el pasado o le sumo los años que pasan para el futuro. ¿Ok? Entonces, una persona tiene X cantidad de años. ¿Ok? Esta cantidad X es lo que tiene ahorita. Hace 8 años, o sea, estoy hablando de quién. En este caso, estoy hablando. Anterior. Correcto. Sería del Estoy hablando resto. del Vamos a pasado. restar. Ajá. Entonces, como Pasado. que devolver, voy para el pasado, tengo que restar. Entonces, a la edad que yo tengo ahorita o la edad que tenga esa persona ahorita de X, como me tengo que ir en el pasado 8 años, tengo Resto que menos 8. escribirlo correcto, tengo que escribirlo como X menos 8. ¿Ok? Pongo Y, la edad, profe. ajá, ponen la Pero edad. no pone la edad y la X, profe, o no pone la X. Si usted conoce la Solo edad, la edad. digamos, vean que ya les dije cuántos años tengo yo. O sea, yo tengo 32. Si yo Ajá. digo, quiero saber cuántos años tenía yo hace 8 años, por ejemplo, para agarrar esto mismo, yo tengo que Ajá. agarrar mi edad de ahorita, 32 años, y restarle 8. Ok, Ahorita porque yo estoy trabajando con una edad conocida. ajá. Si yo pregunto, ay, chiquillos, quiero saber cuántos años tenía Estefano hace 8 años, digo, yo ahorita yo no sé cuántos años tiene Estefano, entonces yo la voy a representar como X, pero le tengo que restar 8, ¿me entienden? Entonces, si es una edad conocida, ustedes van más directo, mira, porque tienen ese número y si voy al pasado 8 años, tengo ese otro número, los resto entre ellos. Pero si es una edad que yo de momento no conozco, tienen que ponerla como X, ¿verdad? Entonces, ¿Y la cómo edad. lo vamos a conocer entonces, profe? Ok, ya eso lo casi lo vamos a ver porque vamos a tener aquí, por Mm, ejemplo, como decir aquí, mira, la edad del padre suman tanto, aumenta, o sea, ya el texto del problema va a tener más cositas, pero, Ya. ajá, dependiendo de toda Ujú. la redacción del problema como tal, vamos a irlo acomodando, pero si necesitamos conocer las bases, digamos que Ya, serían ya. estas de acá, Ajá. mira que la palabra aumentado significa esto, que el número disminuido, o sea, necesito como la base. Yo puedo llegar y decirles, chiquillos, es que el doble de un número aumentado en 5 me dio 10, encuentren el número, ¿ve? Entonces ya le doy un poquito como más de carnita a la redacción del problema, entonces tenemos que ir trabajando ¿verdad? Como por ahí. Es como cuando nos dicen, vamos a aprender a leer, nos enseñan las vocales. Ya Ajá. después nos enseñan la M, por ejemplo. Entonces ya me combinan la M con la A, la M con la E, empezamos a hacer mame, mi, momu. Y ya conozco la de P, entonces hago pa, pe, pi, po, pu, y voy amarrando ma y pa, por ejemplo, mapa, o cositas así, ¿verdad? Nosotros vamos como Ajá. Ajá. poco a poco, aunque sea ahorita matemáticamente, pero digamos, estamos como en ese mismo proceso. Necesito conocer Ok. como las sílabas para ya ir formando palabras. Entonces aquí necesito como esa traducción del lenguaje cotidiano a nuestro lenguaje para luego ya tener esa base del lenguaje y poderlo aplicar ya en el texto que me va a traer un poquito como 2, 3 rengloncitos, ¿verdad? Ya va a ser un texto más grande lo que diga el problema, ¿ok? Entonces, de momento, ahorita yo puedo decir, ah, mira, es que
la edad de fulanito hace 8 años era el doble de la edad mía o cositas así. Entonces, ahí es donde ya nosotros le vamos como metiendo ya más asunto, más datos por acá. Pero lo que sí necesito que quede claro es que si yo me tengo que ir en una edad de pasado, tengo que restar. La edad que tenga ahorita la persona, sea que conozca la edad o no la conozca, yo a esa información le tengo que restar. Mira, la profe nos dijo la edad, dice, entonces agarre ese número, réstele 8 y sacamos cuentas, ¿verdad? Si yo digo ahorita la edad de cualquiera de ustedes, de hecho no sé cuántos años tienen ustedes, entonces yo la voy a tomar como X y yo digo, ah, bueno, es que usted tenía X menos 8 en ese momento, ¿ok? Entonces, cuando me hablan de edades en el pasado, tengo que restar. ¿Qué voy a restar? De ahí la cantidad de años que yo me estoy devolviendo o me estoy yendo para el pasado. Si me hablan por acá en la otra situación que me dicen, si una persona tiene X cantidad de años, igual no sé cuántos años, digamos, tenga ahorita Estefano, digamos, y yo quiero saber cuántos años va a tener Estefano. Dentro de 3 años, de yo voy para el futuro. Entonces, Un a montón, esa profesora, voy edad, a tener. usa Estefano porque es el que me acuerdo ahorita más del nombre, ¿verdad? Entonces, voy para el futuro. Entonces, a la edad que yo tengo ahorita en mi actualidad, le tengo que sumar, por ejemplo, en este caso, le tendría que sumar 3 años, porque me voy a ir al futuro 3 años. Es como que nos metamos en una máquina del tiempo y empezamos a ir y venir, ¿verdad? Profe, Entonces, ajá, dice, si una persona tiene X cantidad de años, un ejemplo, como usted usa Estefano, entonces podría decir, eso sería imaginario la edad que de nosotros pondríamos. momento, correcto, de momento imaginaria, pero como no la sabemos, de tengo que ponerle X. Si ustedes dicen, vamos a sacar de cuentas cuántos años va a tener la profe dentro de 3 años, y usted ya conoce la edad, de ahí súbele y ya tiene el dato Podrían poner exacto. la edad de la persona en donde dice, digamos, podría, si una persona tiene 32 años, su edad, dentro de 3 años se representa, bueno, diría que dentro, entonces sería, ahí está dando la edad, ya uno es un poco más fácil, lo complicado es cuando ponen de X. Ajá, el detalle es que en todos este tipo de problemas, más bien ustedes lo que tienen que hacer es sacar la edad de la persona. Es Entonces, más puede ser, sencillo. ¿Y cómo la que saca? tenemos que trasladar toda la redacción del problema, trasladarlo a X, a estas operaciones, Ujú. montamos una ecuación y para decir, mira, X representa la edad y quiero saber cuánto vale X, tengo que resolver la ecuación. Ok. ¿Ok? Entonces, sí necesito que quede claro eso. Si voy en una edad de pasado, resto. Si voy en una edad de futuro, tengo que sumar. ¿Ok? Sumo o resto de la cantidad de años en la que me voy a mover, ¿verdad? Hacia el futuro o hacia el pasado. Dos números consecutivos. Dígame en un ejemplo, sin ver estas X, pero dígame en ejemplos de números que ustedes conocen que me pueden decir que son números consecutivos. 2, 3. Ok, por ejemplo, el 2 y el 3. Ese es un ejemplo de dos números consecutivos. ¿De qué hago yo para saber que el 2 y el 3 son consecutivos? O sea, dentro de la parte numérica, digamos, desde la parte real que conocemos. Por el orden, ¿no? De ahí va uno detrás del otro, ¿verdad? De ahí yo digo 2 y 3. Otro compañero puede decir, de ahí, profe, es que yo escogí 16 y 17 y está bien, ¿verdad? Siempre va a ir uno detrás del otro. El detalle es que igual van a ser números que yo no voy a conocer como tal. Entonces, el primer número yo no sé cuánto es, yo lo represento como X, pero ¿quién va a ser el número consecutivo a él? De ahí al anterior, yo le tengo que agregar uno. Por ejemplo, yo puedo decir números consecutivos, 2 Ujú. y 3, pero ¿cómo hice yo, por ejemplo, para saber que este era consecutivo? De ahí al anterior yo le tuve que haber sumado uno, y ahí fue donde yo generé este 3. Si yo digo 2 y 3 y quiero saber un consecutivo, di, está bien, sabemos contar y yo puedo decir, "Ay, el consecutivo es 4, pero si son con valores desconocidos que tuve que haber hecho yo a este Como el 3, 1 al haberle 3. sumado, ajá, haberle sumado uno para llegar al 4. Y si quiero otro consecutivo, vuelvo a sumar uno más para obtener el 5 y en realidad yo tengo que ir sumando uno, 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 digamos, al valor anterior le sumo uno, ya obtengo uno nuevo. Al valor anterior le sumo uno, obtengo uno nuevo y así yo puedo ir literalmente hasta el infinito sacando un montón de consecutivos. Aquí tengo dos números consecutivos. ¿Qué pasa si yo quisiera agregar un número consecutivo más?
Ahí está listo. De ahí al anterior, o sea, a esto le tendría que sumar uno más. ¿Qué pasa ¿Puedo si yo poner a X más X, 2? correcto, X más 2 sería otro número para la lista? Si yo le pidiera otro consecutivo más, ¿O X más 3? y si yo pidiera otro más, X más 4 y ahí vamos y hasta... ahí vamos hasta, digamos, literalmente hasta el infinito. Ujú, Aquí el texto dice dos consecutivos, entonces solo pongo X y X más uno. Van a haber problemas en el que me pidan dos consecutivos, de ahí métale uno más, entonces X más dos. Profe, es que me pidieron otro consecutivo, de ahí métale otro, X más tres. Profe, otro consecutivo, de ahí X más cuatro. Siguiente, X más 5, X más 6, X más 7, y ahí me voy de corrida, ¿verdad? Aquí el texto decía solo dos, eso sí, solo los dos primeros. No, ay, yo quiero agarrar el X más 1 porque me gusta el 1 y quiero agarrar X más 4 porque me gusta el 4, no. Si dice consecutivos, tiene que empezar siempre por el primero y irse en el orden, no puedo como ujú. saltar, ¿verdad? Entonces vean, por ejemplo, acá me piden tres consecutivos, y ya los adelanté aquí, pero di tres consecutivos, el primero siempre va a ser X, el que Ujú. le sigue va a ser X más 1, Se pone y la el que I. le sigue X más 2. Este y en realidad es como para decir papas, chayotes y elotes, es como para irlo mencionando. Yo en términos Pero no es Y generales, de fórmula. no, yo en términos generales, si yo fuera la que hago este libro, yo ni siquiera le pongo una I. ¿Por qué razón? Porque estamos en álgebra, estamos trabajando X. Podemos meter una I para otra cosa y probablemente de enredarnos, ¿verdad? Entonces yo preferiría como es este número, se los voy a pintar en amarillo, es este número, el primero, este es el segundo y este es el último, ¿verdad? Dime. Entonces yo Ujú. preferiría así como no sé, aunque sea una lista o demás, pero uno sabe que por producción, papel y un montón de cosas tratan de hacer como todo ajustado, ¿verdad? Pero en realidad, tiene que ir así como poco a poco, ¿ok? El siguiente, el número 18, dice la suma de dos números consecutivos. Ya sabemos que dos números consecutivos en una megalista que ya generamos por ahí, y yo sé que un primer número consecutivo es X. De ahí el que le sigue es X más uno, el que le sigue X más 2, el que le sigue X más 3 y demás. Me dice sume dos consecutivos, yo tengo que agarrar los dos de la lista, o sea, agarrar al X más uno, y de ahí si dice súmelos, ¿de qué tengo que hacer? De sumarlos. Ven que aquí está el primer número y por aquí estaría el segundo número. Y ven que en medio de ellos hay una suma. ¿Ok? Se puede poner con paréntesis, así como lo acaba yo ahorita marcar. Sí, está bien, agarro el primero, más entre paréntesis agarro el segundo. Y eso es correcto. Profe, ¿se puede poner sin paréntesis? Sí, se puede poner sin paréntesis solo porque es solo porque es ay, se me fue la idea. Solo porque es suma, se puede hacer, digamos, de corrido, ¿verdad? Si no fuera suma, o sea, específicamente la resta, que es la que más nos jode, ahí sí va a ser obligatoriamente lo que es la resta, sí es obligatoriamente el paréntesis, Profe, ¿ok? entonces aquí en el 18 sería, dice la suma de dos números consecutivos sería X más 1 y después Correcto. el más 2, X más 2. No, Si tuviera que sumarle un tercer número, tengo que meterle el X más 2. pero dice la suma de dos números consecutivos. Ajá, Ah, bueno, está sería el X más, primero, a los que estoy marcando en amarillo, sería el primero, que es X. El más no se los marqué y el segundo número es el X más 1, Profesora, con ¿por qué están entre paréntesis. paréntesis? Se puede poner en paréntesis para hacer énfasis de que, mira, este es mi primer número, si Y usted el quiere lo otro es el mete en segundo. paréntesis, correcto, y este es mi segundo. Los Pero para puedo profe, sumarlos entonces, paréntesis, tengo que bajarlo del paréntesis. ajá, y después tiene que bajarlo del paréntesis, correcto. Sí, porque si no el profe, resultado me va a dar diferente. Ujú. Dime. entonces la X sola sería como X0. Sí, digamos, este sería mi primer número y todo esto sería, ay, mi segundo número. ¿Ok? Ok. Entonces, igual, si fuera que yo le voy a sumar un tercer número y pongo más, y entre paréntesis del tercer número sería el de la lista X más 2, ¿verdad? Ok.
La suma de las 3/4 partes. Vean que a nivel de texto, 3/4 partes, eso suena ¿a qué? De ahí se dice 3/4 partes, Fracción. eso suena a fracción, ¿verdad? Entonces vean que en la redacción tengo 3, tengo 4, entonces ¿cómo me va a quedar a mí la fracción? De ahí 3 sobre 3 4. cuartos. Cuando me hablan con la cantidad de partes de una, digamos, una cantidad de partes de un monto por ahí y es fraccionario, ustedes me van a trasladar esta redacción a fracción, que sería 3/4, pero como es una cantidad de acá en específico, esa cantidad nosotros no la conocemos, es una cantidad X, entonces literalmente tengo que poner la X a la par. Puedo escribir 3, puedo escribir 3/4 y la X aquí pegadita, o esta X se puede colocar arribita. De igual manera sigue siendo 3/4 con esa cantidad. ¿Ok? Indiferentemente de la redacción de la fracción que diga, todo va a ser la misma idea. Vean en esta 20 me hablan de 2/5 partes. De ahí 2/5 partes me suena de ahí aquí a 2 y esto a 5. Entonces sería la fracción 2 sobre 5, pero la cantidad sería X. Entonces yo puedo escribir así, fracción 2 sobre 5X, o si no quieren ver la X aquí como a la parcita, la pueden poner arribita. Pueden escribir 2X sobre 5. Igual aquí está representando 2/5 la cantidad. Números pares, antes de ver números pares, ¿qué son números pares, chiquillos? 2, 4, 6. 4, 22, 6, Ay, 8. no, 24, perdón. Ujú. 18, los que se pueden Correcto, dividir ¿verdad? en Vean que dos. ustedes pueden decirme 2, 4, 6, 8 y un montón más, o puedo ir con altos, qué sé yo, 16, 18, 20 y un montón más. ¿Qué 200. comportamiento tienen? Ajá, ¿qué comportamiento tienen los pares? ¿Cómo van ellos? Que son divisibles en Son divisibles entre 2, además, dos. Ujú. ¿qué Se más? suman entre ellos mismos, se Se multiplican, suman ok, diga. entre ellos mismos, no. No, perdido. 0. ¿Cómo van ellos? Van de un monto en un monto en específico. De dos en dos. De 2 en 2. Correcto, ellos van de 2 en 2. Ver que yo del 2 para brincar al 4 tuve que sumar 2. Del 6. 4 para brincar al 6 tuve que sumar 2. Del 6 para llegar al 8 tuve que sumar 2. Entonces, en realidad de ahí voy sumándole 2, y al otro le sumo 2, al otro le sumo 2, al otro le sumo 2 y así sucesivamente. Entonces, el primer par que nosotros vamos a escoger literalmente no lo sabemos. Entonces, ¿quién va a ser mi primer número par? Igual, cada vez que ustedes no sepan algo en un problema, ustedes lo ponen como X. Si ya sabemos que van de 2 en 2 y el anterior es X, ¿cómo sería el siguiente número? Negativo. Mm-mm. Si el primer número yo lo escribí como X y yo sé que los Impar. pares van de 2 en 2, no, pares siguientes, digamos acá. X, Al anterior, que es X, le tengo que sumar 2. Ven que ustedes 2. mismos X2. me dijeron, X4. ajá, digamos, uno va a ser X, el que le sigue va a ser X más 2, el que le Y el sigue otro es X entonces más sería, 4. correcto, X más 4. Si pido Ah, ok, uno X más más, 6. ya X ahora sí. más 6, ¿verdad? Y si yo pidiera otro más, X más X más 8. 8, ¿verdad? Y ellos van de 2 en 2. Entonces, en realidad son hasta el infinito. Yo puedo seguir, yo puedo decir X más 10, X más 12, X más 14, ¿verdad? Entonces, ahí voy literalmente sumando. Dependiendo de la cantidad de pares que me diga el problema, de ahí voy, ¿verdad? Ahí voy montando. Si dice 2 números pares el problema, tengo que agarrar los 2 primeros. Si dice 3 números pares, tengo que agarrar los 3 primeros. No se vale que yo diga, voy a agarrar el primero de la lista, voy a agarrar el del centro y voy a agarrar el último. No. En consecutivos, en pares o ya casi cuando vemos los impares tienen que ser corridos, ¿ok? Chicos, a la llamada le queda menos de un minuto. Cuando se corta volvemos a ingresar, ¿ok? Entonces, esa lista de pares, yo la puedo continuar hasta el infinito. Si ustedes notan, en realidad, al final se están sumando pares también, ¿verdad? Entonces ven que tiene sentido, pares con pares, ¿ok?